ahora mismo, pero ahora nos vamos a ir en clave un tanto más judicial porque el gobierno ha iniciado la tramitación de una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras una solicitud de 2 particulares, y ha pedido también un informe al Tribunal Supremo antes de tomar cualquier decisión definitiva. Tengo afortunadamente por conexión a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. José Antonio, bienvenido al tablero y gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, buenos días. Te quería preguntar, José Antonio, más allá de que te hemos tenido anteriormente en el tablero y conocemos tu posición, ¿cómo valoras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, pero sobre todo, qué elementos del caso te llevaron a firmar el manifiesto calificado de inquietante por muchos juristas, una lista que vos integrás y que, bueno, accedieron a calificar al juicio como inquietante? Bueno, después de 40 y tantos años, primero como fiscal y después como magistrado, nunca he visto una sentencia que vulnere más derechos fundamentales que la que ha dictado ni más ni menos que el Tribunal Supremo de la Nación. Vulnera, por supuesto, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de igualdad de armas. Bueno, en definitiva, yo lo he escrito y ahora, además, el propio fiscal general, al formular el incidente de nulidad de actuaciones, ha dicho que hay siete vulneraciones de derechos fundamentales. Es una sentencia absolutamente increíble, impropia de un tribunal de justicia. Esto no se hace ni siquiera en un seminario o en un taller en una universidad, y además en el propio fallo incurre en una serie de contradicciones que entre ellas una de ellas es la que ha podido, lo pongo en interrogante, justificar la petición de indulto. Esa fue una de las reacciones. Como decíamos, hay un montón de juristas que firmaron y calificaron de inquietante y ponían el foco en la vulneración de derechos, como vos bien acabás de explicar, pero hubo otra reacción que fue la del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que pidió directamente la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. ¿Qué opinión le merece? Hombre, yo no sé el novio, pero el abogado, conozco a su padre mucho, pero cualquier jurista sabe que las sentencias hay que cumplirlas en sus propios términos. No se pueden ampliar sus efectos más allá de lo que dice el texto literal. El texto literal dice inhabilitación por 2 años para ser fiscal general del Estado. A estas alturas, el abogado del ciudadano particular con gabinete de prensa debería saber que el fiscal general no forma parte de la carrera fiscal. Debería saber, por ejemplo, además su abuelo era fiscal, o sea que debería saber que, por ejemplo, ha habido abogados como Gil Albert, magnífico fiscal general, magistrados como Luis Burón y Cándido Conde Pumpido, y a nadie se le pasaba por la cabeza decir que eran miembros de la carrera fiscal. Si recae el nombramiento en un fiscal, pasa a servicios especiales y no es miembro de la carrera fiscal. Luego, lo que pueda hacer, que pueda ser reprochable, le será reprochable como fiscal general del Estado, pero no como miembro de la carrera fiscal, porque no lo es, salvo que se haga una interpretación amplia, una analogía in malam partem, como decimos los clásicos, y esto está prohibido rigurosamente por la Constitución. Me gustaría hacerle la última antes de despedirlo y agradecerle por estar por aquí con nosotros. Te quería preguntar si sos optimista respecto a que el indulto finalmente se pueda... Perdona, te escucho un poco mal. ¿Me escuchás un poco mal? A ver, ahora mejor, un poquito mejor. Sí. Lo que te quería consultar es, y te decía también finalmente para despedirte, y también te agradecemos un montón que te hayas conectado para estar por aquí con nosotros esta mañana, lo que te quería preguntar es si eres optimista respecto a que el indulto finalmente se pueda producir. Vamos a ver, yo no sería en principio partidario del indulto, porque el indulto siempre implica
un leve reconocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Se da por razones de justicia, equidad e interés público. Y por tanto lo que hay que hacer para restaurar el orden jurídico quebrantado y el Estado de Derecho es anular esa sentencia y expulsarla de las bases de datos. A mí me interesaría, no sé si vosotros o algún otro medio conoce por qué se ocultan los nombres de esos 2 ciudadanos que han solicitado el indulto. A mí que un grupo, por ejemplo los que hemos firmado o otros, pidamos el indulto, bueno, yo no lo aconsejaría, pero me gustaría saber quiénes son esos 2 ciudadanos y con qué intención lo han hecho. No tienen por qué permanecer en el anonimato, no son testigos protegidos ni mucho menos. Y en segundo lugar, pues bueno, el indulto puede tener un efecto porque, como se ha dicho, el novio ha acudido a la sala de lo contencioso administrativo recurriendo a la decisión de Teresa Peramato, la fiscal general, en la que hace la interpretación que yo acabo de hacer hace unos momentos. Esto pasaría a la sala de lo contencioso administrativo, sección 4, donde hay notorios magistrados que ya, por ejemplo, anularon el nombramiento de Valeria, la presidenta del Consejo de Estado, trataron de anular los indultos de los independentistas catalanes, es decir, una sección intervencionista que seguramente anularía a lo mejor el acuerdo de la fiscal. Si el indulto se produce, ya entonces ellos no tienen nada que decir y este efecto no se produce. Pero repito, yo no me gusta el indulto, lo que hay que hacer es anular la sentencia.